¿Qué significa para un cristiano estar tatuado? La Biblia, hay dos historias, digámoslo así. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que hay un montón de normas, un montón de leyes. Y entre esas habla una de no rayarse, de no perforarse, pero todo eso hace parte de la ley. Me tatúo, hago cosas que de pronto dirán algunas personas religiosas, pero es que es un cristiano tatuado, ¿eso qué está haciendo? Está diciendo la palabra, póngase una camisa manga larga. Bienvenidos a Donde Meto la Tusa. Oíste, yo les hago una pregunta. Uno, ¿cómo encuentra quién es y cómo crea una relación con uno mismo? Aquí les hemos mostrado un montón de formas y caminos. Hoy, en este capítulo, vamos a hablar cómo encontrarse y crear una relación con uno mismo a través de la fe. Elkin, Majo, bienvenidos. ¿Cómo están? Simon, muy emocionada, te veo hoy además como una blanca paloma. Marica, por primera vez en usando tu vida, blanco. ¿cierto? Nunca te había visto de otro color que no fuera negro. Ah, para que vea. No, negro o jean o azul. Sí. Sí. Te vestiste para la ocasión. Me vestí para la ocasión, no, estoy intentando como poner otra tonalidad. Inmaculado el hombre. Pero solamente por la chaqueta, weón, porque de resto yo creo que inmaculado no tengo nada. Nada, literal nada queda inmaculado en mi cuerpo. De pronto y queda, claro. No, nada. Yo no les conté la historia, parce, de cuando tenía como 23 años que me tuvieron que hacer un examen de próstata. No. No, bueno, eso lo cuento en otro. Pero no, lo cuento en otra ocasión, pues, porque vamos a hablar de la fe, pues. Sí. Pero no, ahorita mentiras, este chisme está como bueno, parce. Imagina que me hicieron un examen de la próstata y tocó a través de una ecografía, y esa ecografía es, ¿cierto? Sí. Como taque. Y yo llego, parce, y creo que es la doctora más hermosa que yo he visto en mi vida. Pero bueno, después de que me hizo el examen de la ecografía, yo nunca más fui capaz de verla a los ojos. Bueno, volviendo al tema. Súper buena introducción para nuestro tema de hoy. No pudo haber sido más acertada. No, pues más acertada. Ve, yo he contado la historia mía y la historia de un amigo en un bar, ¿cierto? Y que frecuentábamos demasiado un lugar. Y en ese lugar había una persona que siempre nos atendía, con la cual empezamos a entablar una relación, ¿cierto? El bartender, así como la historia cliché que uno se vuelve amigo del bartender, pues sí, eso pasó, nos volvimos cercanos y toda la vida, pues, desde hace 1000 años, pues, nos hemos sabido el uno del otro. Y esta persona ha tenido una transformación muy grande en su vida, ¿cierto? Una transformación desde estar allá, pues, estudiar y trabajar para pagarse sus estudios, a ser una persona que ha crecido en lo que se ha dedicado, pues, a través de la fe y llevar ese mensaje de la fe a muchísimas personas. Él ya tiene, yo no sé, creo que ya son más de 250,000 seguidores. Cuando lo entrevisté la primera vez para el podcast, iba como en 100,000. Entonces ha tenido un crecimiento astronómico en esta vaina y todo se debe a que él encontró su ser a través de la fe. Entonces con ustedes les presento a Andrés Vázquez. Andrés, bienvenido. Bienvenido, parce, a Donde Meto la Tusa. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. La verdad me siento muy, muy complacido por tener esto y darle gracias obviamente porque siempre es un propósito cuando intentamos llevar, así sea a través de un mensaje, a través de lo que ustedes están tratando de hacer, buscar soluciones para las personas que vienen con diferentes tipos de problemas, situaciones y de pronto la opción que le está dando acerca de la que yo he tenido respuestas, que es Jesús, pueda dar una claridad a algunas personas o a todas. Fijo, va a haber personas que resuenen con todos los mensajes, porque lo que nosotros hemos hecho aquí, y Elkin es uno de los que dice, es mostrarles todos los caminos que existen para entablar una relación con ustedes mismos, que básicamente es la relación más importante de nuestra vida. Y que de hecho no nos casamos con ninguna de las maneras, o sea, lo que intentamos es mostrar, sí, crear una alternativa, pues como que también es un propósito de dónde meto la tusa. Sí, Claro. Nosotros aquí no estamos nunca para decir este es el camino, nosotros estamos acá para mostrarles a ustedes muchos caminos a los cuales hemos tenido Y para acceso. decirle seguramente a muchas personas de las que nos escuchan, oiga, usted está perdido, todos hemos estado perdidos en algún momento de la vida, entonces hay maneras, uno no tiene que quedarse perdido ni hay que entrar en desesperanza, pero bueno. Pero sí hay que perderse para poder encontrarse. Es que la única manera de encontrarse es primero darse cuenta que está perdido. Exactamente. Porque hay muchos perdidos que no se dan cuenta que lo están. Ahí lo estás diciendo tú mismo. Hay que darse cuenta que está perdido. Exactamente. Andrés, venga, pues, parce, cuéntenos, más que cuénteme a mí, porque yo sé, pero cuéntenos a todos los que nos están escuchando en aquí, @donde meto la tusa, ¿cómo vos pasaste de estudiar
vos sos regente en química, ¿cierto? Tecnólogo en química. Tecnólogo en química y bartender durante mucho tiempo, ¿cierto? Fuiste bartender. ¿Cómo pasaste, parce, a hablar de Jesús, weón? Porque vos te la pasas hablando de Jesús. Contanos la historia, weón, de por qué terminaste allá. ¿Por qué terminé allá o por qué termino o por qué comienzo apenas? Porque apenas creo que estoy comenzando con el propósito que encontré en mi vida. Uh-huh. En la vida siempre todas las personas tenemos que encontrar nuestro propósito de vida, porque en la vida sin un propósito no hay una continuidad, realmente no hay una estabilidad emocional. Y nosotros estamos pasando a través de ciertas circunstancias donde realmente lo que estamos forjando es el carácter. Si usted no forja un carácter, nunca va a tener una identidad, algo que te identifique. En este momento yo me identifico como seguidor de Jesús, ¿cierto? Entonces, si mi vida viene desde cuando a mí me gustaban las fiesticas, yo atendía a Simón, iban al bar. Nos gustaba la fiestica, y bebíamos como si no hubiera un mañana. Y eso sí, bueno. solo costeñita. Yo me acuerdo muy bien la especialidad, costeñita de la casa. Y Jagger. Esas eran las especialidades del hombre. Me las sé casi todas. Ave María. No. Es el Jagger, que es una borrachera de potrero. Eso es la laguna de cagadas. tan dulce como el solo. Pero, Ave María. Y resulta que uno piensa que esos son los placeres de la vida y que son las tranquilidades, fiesta, trago, trabajar o estudiar. Hasta que un día me encontré a mí mismo volviendo desde la Universidad de Antioquia, que ahí estudiaba la carrera también química pura, aparte de que ya era técnico y llevaba 15 años de experiencia, 10 años de experiencia más o menos, perdón. Y resulta que en mi bolsillo no había ni un peso. Y yo sé que hace mucho tiempo me habían hablado de un Jesús, de un Dios verdadero. Y me acuerdo que solamente ese día lo que hice fue levantar mi mirada al cielo, así, y le dije: si tú existes realmente, quiero probar un plato de lentejas de los que hacía mi mamá. Mi mamá vive en Santander y yo estoy aquí en Medellín. Cuando llego a la casa donde vivía ahí en Manila y entro a la habitación, me encerré triste y acongojado porque no tenía presupuesto para hacerme una comida. La señora de la casa me toca la puerta. Se llamaba Doña Gloria, que ya murió. Y me dice: mijo, te he guardado un plato de lentejas. ¡Wow! Las palabras tienen poder. Ahí me devolvió la fe que había perdido hace mucho tiempo. Vos me habías contado que en algún momento de tu vida vos te habías acercado al cristianismo y algo pasó y te alejaste del camino que vos tenés, pues, con el cristianismo, y te dedicaste a esto, a la fiesta, a todas las cosas. ¿Y qué fue lo que pasó que te alejó de allá y que te pensaste que lo tuyo eran otras cosas? Es correcto. A los 17 años en mi colegio, el profesor de química, porque era muy bueno desde el colegio, él me decía: Vázquez, llévate las evaluaciones y califícalas. Y habían 2 compañeras cristianas y eran las de las peores notas. Y yo me burlaba de ellas. Y les decía: ustedes que son cristianos y creen en ese Dios, les va muy mal. Uy, no, qué mala representación, dije yo así, en mi ignorancia. Las muchachas no fueron nunca represaliadas ante mí, sino que me hicieron una invitación. Andrés, te invitamos a nuestra casa. Y yo, pues bueno, igual yo me la estaba gozando, pero no tenía odio ni rencor hacia ellas. Cuando me llevaron a su casa, me invitaron a comer. Y yo empecé a ver la armonía de su casa, a pesar de que en las notas les iba mal, pero la armonía que había en la casa, la tranquilidad que transmitían. Y era una casa donde había un taller de mecánica, había grasa por todos lados, pero la familia, el respeto, la unión, que aquí hay algo raro, aquí me huele algo raro. Y ellos me fueron haciendo invitaciones todos los fines de semana a comer, y un día salió: Andrés, te invitamos a comer a la iglesia. Y yo, bueno, vamos, no tengo nada que hacer. Por un tiempo le saqué la excusa, le ponía todos los pretextos, hasta la insistencia de ellos, que algún día vi la necesidad de ir. Y fui. En ese momento fue que el tiempo en que yo conocí, me presentaron a Jesús, y yo aún no estaba tatuado, era una persona de fiesta normalmente. Y me llevaron a un retiro espiritual. Y en ese retiro yo vi jóvenes de 15 años, yo tenía 17, y vi un niño de 13 años con una emoción, con una forma de expresarse hacia Jesús. Yo, wow, yo quiero lo que él tiene. Pasaron los 2 días y yo no sentía nada. Y ese es el berraco problema, que nosotros vivimos de emociones y sentimientos, y a Jesús hay que vivirlo por convicción. En ese momento yo quería sentir lo que él sentía, o sea, un sentimiento, una emoción. Y esos son espontáneas, son instantáneas. Y
Y conocí ese día, sentí que tenía que perdonar. Alguien me abrazó y cuando me abrazó, algo me vino a mi mente que tenía que perdonar a mi papá. Y sí, yo tenía una carga pesada con mi papá. Cuando él yo libero esa carga, ese perdón, ahí nació otro Andrés. Llega a la ciudad de Medellín, a la ciudad de Barranca en ese momento. Pasaron los tiempos y yo empecé a alimentarme, ir constantemente a la iglesia, me gustaba. Y llego a la ciudad de Medellín a hacer la práctica. Y 1 año, 2 años, 3 años firme. En la iglesia, concentrado, predicando. Iba a los barrios de aquí de Medellín, me vestía de payaso, predicaba. Y en la Universidad de Antioquia era otro ritmo. La libertad, las fiestas, mujeres. Y nosotros no somos feos. Sí, bueno, gracias a Dios somos bonitos. y saben lo que pasa. Entonces, después de esos 4 años, rompí mi pacto de celibato. Y caí en relaciones con mujeres, a buscar, a estar en fiestas. Y ahí me aparté. Empecé a alejarme, donde yo tenía un día, una semana, un diario de vivir, que era buscar de la presencia de Dios, llenarme. Pero recuerden, aún vivía de emociones, porque no tenía claro qué era la convicción. Y desde ahí me aparté más de 10 años, realmente. En esos 10 años que conocí a Simón, nos conocimos en el bar. Uh-huh. Y en esos 10 años yo me alejé de toda la palabra de Dios. Mi mamá se entregó totalmente a Dios porque ella tampoco conocía. Pero en esos 10 años mi familia se volvió al revés. La que no creían, creyeron. Uh-huh. Y me hablaban todos los días y me mandaban palabras de ánimo. Pero yo seguía apartado porque tenía algo ahí que me obstruía el paso. Y en esos 10 años me tatúo, hago cosas que de pronto dirían algunas personas religiosas, porque es así, religiosas. Pero es que es un cristiano tatuado, eso que está diciendo la palabra, póngase una camisa manga larga. Y he tenido todo tipo de batallas y guerras en las redes, gracias a Dios, a esos comentarios de esas personas, los videos se hacen mucho más viral. Claro. Y cumplo el propósito que quiero hacer. Pregunta aquí ignorante, pues porque yo no tengo como mucha información religiosa. Elkin es un teso en eso, para que sepamos. ¿Cuál es el problema con estar tatuado? O sea, ¿qué significa para un cristiano estar tatuado? En la Biblia hay dos historias, digámoslo así. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era antes de aparecer Jesús y todos sus discípulos. Jesús no vino a abolir, digamos así, a quitar la ley de lo que se vivían anteriormente los judíos, todos esos pretextos, todos esos contextos, y eso se encuentra desde Levíticos, que hay un montón de normas, un montón de leyes. Y entre esas habla una de no rayarse, de no perforarse y todo eso. Pero todo eso hace parte de la ley. Yo lo que trato de inculcar a las personas es que ninguna persona hoy en día, ninguna, es salva por la ley. Ninguno. Así usted no tenga ni un tatuaje, usted no es salvo por ley. Si usted pusiera a mirar toda la ley, que son más de 600 leyes, usted va a darse cuenta. 613. Vea, ahí la 13. Sí, el código judío. Imagínese, usted empieza a mirar, en una tiene que fallar. En una. Y además, perdón Andrés, que además que la ley judía tiene mucho que ver con el cuidado del cuerpo. O sea, es una ley muy higiénica. O sea, está muy pensada. Por eso es el kosher y todas esas vainas. Sí, digamos que eso, porque tuve un novio judío y gracias a él aprendí muchas cosas sobre esas leyes y pregunto eso precisamente porque no sabía que de ahí de los judíos venía eso, y es que eso, el kosher tiene muchos principios que van muy orientados a cuidar el cuerpo. Entonces, ¿por qué no carne con leche? Porque el estómago no tiene como las enzimas para digerirlo y es lo que le funciona mejor al cuerpo. ¿Por qué no cerdo? Porque en esa época eran animales como que transmitían muchas enfermedades. Exacto. Entonces sí, no sé si eso tenía como algún sentido como más de cuidado. Exacto. Entonces las personas de hoy en día que no son judías, o sea, es lo más charro, no son judíos, quieren atormentar a las demás personas que quieren conocer de Jesús con las leyes, como si ellos fueran salvos por las leyes. Uh-huh. Y yo, como soy creyente de Jesucristo y seguidor de Jesucristo, yo soy salvo por misericordia y obra de Él, no más. Andrés, hablemos de los 10 años en donde vos no estabas cercano a esto, listo. Y yo creo que vos en ese momento, las pérdidas y las tusas, vos me contaste que tuviste una relación en esa época y que terminaste y toda la cosa, que era una relación larga. ¿Vos cómo viviste esa tusa en ese momento? ¿Vos qué hiciste para vivir esa tusa? ¿Vos qué recurriste? ¿Qué pasó? Contame esa historia y contame qué fue lo que... Porque yo creo que fue por eso que volviste otra vez a la iglesia, ¿cierto? Exacto. Listo, entonces arranque pues, papi, para que le cuente a la gente. Claro. Cuando uno no se conoce,
y no tienen la convicción de lo realmente el propósito que tienen nuestras vidas. Cometemos muchas embarradas y yo creo que de esas embarradas es que del error nace el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, yo conozco, de hecho, una chica en el bar, nos casamos por el catolicismo, nos fuimos a vivir 3 años, yo juraba que ese era el resto de mi vida. Pues yo tenía mi principio, a pesar de que no conocía muy bien de Dios, sabía que el principio era que el que se casaba era el resto de su vida. Pues a mí me han inculcado eso desde niño, que hasta la muerte. Pasaron los 3 años y hubieron dificultades. Yo traía consecuencias de mi niñez. Una de ellas es el ¿cómo se llama eso? Cuando parco. Poca expresión. No era expresión. Afectividad plana, dirían los profesionales de la psicología. O sea, vos. Y eso no es todo el kit. Un día quisieron ver de dónde yo era así. Cuando voy y me encuentro con mi mamá después de 3 años en la terminal. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo le va? Literal, así fue. Entonces ahí se dan cuenta de todo eso. Como yo no conocía mi vida espiritual, se me acaba la relación. Terminó sin un peso, con una bolsa de basura y la ropa en una bolsa. Llamo a mi jefe en ese momento, necesito dónde quedarme, no tengo dónde quedarme. Obviamente hay una tristeza. El ser humano tiene que pasar por eso. Es que si yo le digo, o sea, de la fe, sin Cristo, con Dios, sin Dios, todos vamos a sufrir lo mismo, las mismas consecuencias. Y claro, y yo en ese momento, ¿cómo hago para pasar una tusa de esas? ¿Cómo hago para sacar a una persona de esa? ¿Qué es lo que tengo en mi mente y qué es lo que tengo en costumbre? Beber, Claro. mujeres. Y tenía ahí de compañía Simón para Ahí ayudar a está. pasar a tusa. Y esas eran las únicas soluciones. Era, como digo yo, era una persona, lamento decir la palabra, andante vacía. Sí, bueno, cuando... Tristemente vacío. Porque usted puede ser muy buena onda, de hecho yo salía a entrenar y alimentaba y todo eso, pero era vacío. Y es ahí donde realmente después de vivir casi que 6, 7 meses, en mi mente estaba de que yo necesitaba a ese Dios que hace tiempo me había obsequiado un plato de lentejas, porque todo nace desde ahí, un plato de lentejas. Oíste, ¿y ese propósito vos lo encontraste cuándo? O sea, porque es que uno puede decir, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida, Majo? Yo creo que servir ¿Servir a quién? al mundo y a Listo. mí misma. A través de lo que tú conoces y todo eso, ¿cierto? Y de la terapia y todas esas vainas y lo que escribes, ¿cierto? Sí, yo creo que yo entiendo el propósito no tanto desde el hacer, porque yo ya entendí que mi hacer cambia y Ajá. tiene que cambiar y yo no me puedo casar con un hacer, pero todo lo que yo haga tiene que ir en torno a servir Ok. desde donde esté. Elkin, ¿y el tuyo cuál es? Porque vos también, pues, y ahí voy a hacer un paréntesis, vos tuviste un programa, huevón, en Televida donde hablabas del tema del Evangelio, ¿cierto? Creo que era, o de la Sí. Biblia. Durante 2 años estuvimos con un programa en Televida que se llamaba Enigmas de la Biblia. Y Exactamente. explorábamos acerca de todas estos misterios o todas estas narraciones de la Biblia y qué sentido, o sea, como cuál era el sentido en su momento y cómo se puede actualizar esos sentidos. Pero a propósito del propósito, yo, digamos, también en mi recorrido, también comparto algo con Andrés, y es que cuando en mi ruptura de la que en capítulos anteriores hemos hablado no Pero tan por fin profundamente. nos demoramos 40 y pico de capítulos en que contaras la historia, weón. En ese momento de ruptura también para mí la fe fue un camino que me permitió, digamos, entender ese momento, inclusive pues pasado por mucho alcohol, como lo he narrado, pero también tratando de echar mano de esa herramienta porque fue muy valiosa en su momento. Pero a partir como de todo ese camino y ese andar, me he dado cuenta que el mayor propósito que yo he podido encontrar en mi vida es no perderme el momento. Estar presente. Estar presente. Listo. Por eso es el de ver el pasto crecer. Sentarme a ver el pasto crecer. Yo ya hago una pregunta más a nivel de psicológico y nivel, pues, qué pasa en el cerebro y todo eso. Cuando vos tenés fe, cuando crees en algo que no puedes ver, ¿cierto? En algo que no es de aquí, ¿qué pasa y por qué le ayuda eso a uno en todo esto de salir de las tusas, de salir de los momentos difíciles, de dejar inclusive adicciones? Porque en los 12 pasos dice, crea en algo superior. Claro. ¿Por qué?
Y de hecho, el fundamento de Alcohólicos Anónimos, Bill, que es uno de los fundadores. Ellos son cristianos. Y ellos se encuentran a partir de un encuentro terapéutico, no de Bill, sino de un paciente de él con Jung, que le señala que esto tiene que ver con el espíritu, o sea, el uso de las sustancias tiene que ver con la necesidad de una búsqueda por el espíritu. Pero pensando en lo de la fe, hay una cosa que yo también he aprendido como en todo este camino. O sea, hay dos maneras que yo entiendo de la fe. Hay una que es esa fe milagrera que se sienta a esperar a que algo pase, a que algo caiga del cielo. Y entonces, en esa fe milagrera, tendemos a extorsionar la divinidad, ¿cierto? Entonces, si usted me concede lo que yo... Así empezaste con el plato. Así es. Tendemos a distorsionar No, la divinidad. lo que él dice es otra cosa diferente. Okay. A extorsionar la divinidad y a prometerle cosas si nos da. Okay. Exacto, es diferente. Y hay otra fe que se acompaña de acción. O sea, yo creo en que mi mañana va a ser mejor, pero para que mi mañana sea mejor tengo que trabajar en el presente. O sea, la única manera que yo garantizo que mi mañana sea mejor es una acción en el presente. Entonces, eso es otra manera de la fe. ¿Y eso por qué sirve? Pues porque finalmente a vos te da un propósito, yo decía ahorita, en el aquí y en el ahora. O sea, si yo me enfoco en mi aquí y mi ahora, pensando en que lo que haga hoy me va a permitir disfrutar de el bienestar en el futuro, y mejor aún que disfrutar, entender la dificultad en el futuro, eso me va a dar la tranquilidad de transitar la vida. Okay. Por eso hay una palabra que dice, lo que vivas en el futuro es lo que estás haciendo en este momento. ¿Y eso dónde sale en la Biblia? ¿Eso sí sale? No. Ah, no, eso, yo pensé que era de la Biblia. No, Listo, pensamiento. Perdón, es que No, yo también no soy de todo, los que tengo los estereotipos, no, marica, de... No todo tiene que salir de la Biblia. Pero si de alguna manera sí está en la Biblia, y es cuando Jesús dice, mirad las aves que no cosechan, y sin embargo nunca les falta alimento. Ok. Porque no están no están pensando en el futuro, sino es que están aquí y ahora en el presente, y eso les garantiza siempre. Cuando usted está en el presente, siempre tiene garantizado su futuro. Es que por ejemplo, lo que vivía Jesús era vivir el momento. Ah, claro. El momento. Es un maestro del aquí y del ahora. El momento. Entonces, cuando la gente realmente, lo que dice Alkin es cierto, hay dos tipos realmente, digamos, los de perspectiva de la fe. Esas personas que realmente piensan quedarse sentadas y es que Dios hace... Dios proveerá. Dios me va a proveer. Eso no está en ningún lado. O sea, si usted no se esfuerza, si usted nos da ese paso de fe, porque es que la fe es una convicción, pero usted lo da creyendo. Por eso el mismo Jesús dice, habla las cosas como si ya se hubieran dado. Así de sencillo. Imagínate, yo no sabía que eso salía por ahí. A que se dé cuenta. Y saben que ahora que preguntaste como qué hace eso en el cerebro, pues no sabría explicar qué hace eso en el cerebro, pero hay un dato como estadístico que no lo sé preciso, pero en algún momento que estuve revisando como papers científicos sobre la efectividad de ciertos protocolos alrededor como de la recuperación de adicciones, está súper probado que cuando no hay un componente espiritual, eso no funciona. No funciona. O sea, el componente espiritual, sea cual sea, tiene que estar, o sea, la persona tiene que poderse conectar con algo superior, no necesariamente Jesús o Dios como lo entendemos popularmente, pero tiene que haber alguna fuerza superior de donde agarrarse. ¿Por qué? Yo, dentro de mi experiencia en la clínica, lo que logré entender es que la adicción se convierte para el adicto en su ser superior. Ok, entonces reemplazar el uno Claro, por el otro. Porque el adicto está sometido a su sustancia. O sea, la sustancia o la conducta de adicción tiene el control sobre la vida del adicto. Entonces, Ok. frente a eso que es tan grande, ¿uno qué tiene que hacer? Pues reemplazarlo, pero No reemplazarlo. ¿qué? ¿Qué tiene que hacer? Encontrar algo más grande. Encontrar algo más grande. Pero venga, la pregunta más allá de las adicciones, que ese es el próximo capítulo, es yo como persona estoy pasando una situación muy difícil, ¿cierto? X, se murió un ser querido, me quedé sin trabajo, me echó la novia, Pero es que me eso divorcié. es para cualquier proceso de transformación. Listo. O sea, la adicción es un ejemplo, pero Bueno, sí, cualquiera de pero esas situaciones es lo mismo. es lo mismo, es por qué el creer en algo te ayuda. Que nos conteste Andrés. Cuando realmente usted tiene diferentes circunstancias, diferentes problemas, digámoslo así, porque son diferentes problemas, hablando desde la adicción, hablando de pornografía, hablando de que sea un ladrón, sea un violador, hablando de que no siempre sea solamente
de que eso es un pecado, porque cuando nosotros hablamos pecado, para nosotros el pecado es hasta decir una pequeña mentira. Equivale a lo mismo en la misma balanza. Porque es la necesidad de querer o necesitar de ese Dios o esa fe. Primero que todo, la fe no es algo que... No. La fe se alimenta constantemente como todo. Yo quiero... Eso lo voy a poner fácil. Yo quiero ponerme cuajo en el gym. Usted sabe que hacía CrossFit. Para yo poder aumentar eso, tengo que construirlo. Tengo que entrenar todos los días. Y yo voy al gimnasio y entreno. Y a mí me gusta entrenar. Va balanceado de una dieta. ¿Sí? A eso yo le llamo cuerpo. Ahora me reúno con ustedes aquí, comparto sus diferentes posiciones, conocimientos, creencias, y yo me adapto a eso, consigo y atrapo lo mejor de ustedes para mí, que eso es lo que trata el ser humano cuando se rodea. Eso le llamo alma, o cuando estoy con mi pareja, aumento mi conocimiento, mis sentimientos, mis emociones, porque el saludar, compartir, estar con la sociedad, a eso le llamo alma. Van dos, cuerpo, alma. Entonces el espíritu es ese el que realmente cómo lo alimentamos. ¿Y por qué la sociedad tiene tantos problemas? Ya lo que decían ustedes, esa espiritualidad si no está ahí. Pero es que la espiritualidad no aparece así, de la nada. La espiritualidad se busca constantemente, pero para eso tengo que alimentarla. ¿Cómo la alimentas tú? Pues si yo estoy creyendo en Jesucristo, pues debo alimentarme de las historias de Él, pero no quedarme ahí. Porque para los que vivimos según Jesús, Él murió, pero resucitó. O sea, Él está vivo. O sea, el man está vivo. Yo tengo que vivir esa hora a alguien que está vivo y salirme del contexto. Pero ¿cómo me alimento? Él me dejó algo muy claro. Amar a los demás como a mí mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Esas son las bases. ¿Cómo me lo alimento constantemente ahora? Meditando en la palabra, buscando. Si yo leo un pasaje, yo me pregunto, ¿qué me quiere decir esto a mí? ¿Cómo lo quiero practicar en mi diario vivir? Con mi entorno, porque mi entorno no es cristiano. Trabajo con personas de la ciencia, con químicos, ingenieros, con personas con conocimiento científico. Y no es ir a contradecirlos. Simplemente estar ahí presente. Yo soy así. Vean, porque lo que me mandó Jesús, lo que Él nos manda es, usted es la luz, usted es la sal. Pero no es que yo me tengo que ir ahora y salirme de este bosquejo y yo a Simón no le puedo aceptar ese podcast porque ellos están hablando de otras cosas que eso es indebido. Él me manda que esté aquí y yo sea luz. ¿Cómo? De alguna u otra manera, pero alimentando desde la fe y de lo que yo he vivido y lo que estoy experimentando y que me he sacado de ciertos caminos que realmente puede ser perdición. Para algunas personas puede ser válido, para otras no. Pero de alguna otra manera, si estuviera un pastor de saco y corbata, probablemente para otras personas sería, no, este viene aquí a robarnos o este viene aquí a manipular. A manipular, ¿sí me entiende? Pero al ver una persona como yo, ¿por qué como yo? Porque soy una persona del común, una persona más que viene de diferentes circunstancias. También vengo de ansiedad, depresiones, de situaciones difíciles. Ahora que tengo fe, ¿será que Andrés no sufre eso? Obvio. Soy de carne y sigo siendo carne hasta que Jesús vuelva, porque es lo que creemos. Entonces, Andrew, yo te escucho y a mí me surge una pregunta y pues ojalá no suene raro, y es, vos vivís según los preceptos de Jesús, ¿cierto? O sea, según como vio Jesús, y vos intentás emular la vida de Jesús en tu vida. ¿Vos no sentís que en algún momento dejas de ser vos por seguir los principios de Jesús? Nunca. O sea, ¿Andrés siempre fue eso, o Andrés es una persona que está viviendo en esos preceptos y esos preceptos lo ayudan a moldear su personalidad y conocerse? ¿Sí me hago entender a lo que voy? Yo te pregunto, yo no puedo hablar por mí mismo, ¿cierto? Porque sería incoherente, pero cuando tú hablas conmigo, ¿hablas con Andrés o hablas con una persona que tiene algo diferente? Hablo con Andrés y tiene algo diferente al Andrés que yo conocí. Pero para mí seguí siendo Andrés. Exacto, la esencia, no pierde la esencia, no pierde el ser humano que somos, porque es que eso es lo que somos, seres humanos. Ok. Dale. Yo tengo otra pregunta. A ver, ahora que hablas como de un pastor de saco y corbata o de seguir caminos que podrían ser perdición para otras personas, ¿cómo ves tú como esos diferentes caminos por los cuales la gente se acerca a la fe? Porque yo siento que desde las instituciones religiosas
es como la idea general y mi observación desde afuera, puede que no sea tu percepción, pero lo que yo siento es que muchas veces se rechazan como esos otros caminos y es como, esto no es válido, mi Dios es el verdadero Dios, Jesús es el camino y el único camino, y puede que la persona viva, digamos que en amor y como siguiendo todos estos preceptos, pero como desde la forma no es lo mismo, entonces es como rechazado. Sí, tienes razón. Te quiero dar un contexto. Primero, cuando hablamos, que yo le decía ahorita a Simón, cuando hablamos de religión, son cosas diferentes a lo que digo, yo soy seguidor de Cristo. A mí me preguntan, ¿usted qué religión pertenece? No, yo soy seguidor de Cristo. Trato de hacer lo que Jesús hizo, amar al prójimo. Y a mí me insultan y trato de amarlos. Pero no niego que en algunos momentos me dan ganas de meterle un calvazo. Ay, soy ser humano. Pero cuando, es que es el único camino o no es el único camino, ese es el error. Yo siempre le he dicho a las personas, el cristianismo no es una religión, vino a acabar la religiosidad y vino a impartir o a mostrarnos quién es Jesús. Usted tiene que tener el discernimiento de aprender de que cuando nosotros hablamos de Jesús, el único camino, porque yo hablaba la vez pasada con Simón en la cabina y decíamos, es que hay muchos caminos para llegar a Dios, muchas religiones y hay un montón. Y el problema es que, de hecho, si vámonos para los judíos, cuando apareció Dios a Abraham, como le dijo Dios a Abraham que él iba a hacer, que todas las familias del mundo fueran bendecidas. No dijo las familias de los judíos, no dijo la familia de los católicos, dijo todos. O sea que todos necesitamos de Dios, todos necesitamos buscar y todos vamos a ser bendecidos. Ahí se rompe todo ese mundo de religiosidad. Y yo creo que mi propósito va ligado a todo eso. Acabar ya que de tanta pelea, tanta discusión, que dejen de adorar, que no sé qué. Que realmente lo que estamos buscando es que si creemos en Jesús ahora, pero es que a mí el yoga me lleva a una vida espiritual. Yo le digo, yo no puedo llegar a decirles que eso está mal. ¿Por qué yo no puedo llegar a decirle eso? Si yo me voy a la parte teológica, según lo que habla la Biblia, está mal, ¿cierto? Pero si yo hablo desde el punto de Jesús acerca de la vida espiritual, tengo que entender el contexto de amarlo y hablarle desde mi punto de vista con mi forma de ser. Y si él ve algo diferente a lo que él está haciendo y ve que aprende algo mejor de lo que está viviendo, es un punto muy a favor. Hay un apóstol que decía, yo me vuelvo judío para estar con los judíos. Yo me vuelvo gentil para estar con los gentiles. Conozco que todo se me está permitido, pero no todo. Todo se me es permitido, pero no todo es lícito. ¿Sabes qué? Exacto, el apóstol Pablo. Entonces él dice, mientras yo esté ahí y yo pueda hablarle a los demás, bienvenido. Algo muy, muy sencillo. Las fiestas de Navidades. Muchos cristianos se encierran a que no, es como si no pudieran sonreír. Y yo, hey, ¿qué pasa? Aprovechen este momento, pongan su árbol si quiere ponerlo, decórenlo. Y es que mi familia bebe mucho. Entonces usted dirija las dinámicas. Y si ellos beben, pues que beban ellos a tu lado y usted los lleva a dormir. Pero usted imparta el amor de Jesús ahí. Eso es un verdadero cristiano. Una verdadera persona que imparte la fe. Y yo no tengo que compartir con ellos, beber y bailar y estar ahí como un loco ahí con todo el alcohol en la sangre. No. Pero lo importante es estar con mi familia. Es amar al prójimo. Hay una cosa que pasa, digamos, en esos radicalismos y me hace pensar en tu psicóloga. ¿Cuál de las tres? ¿Cómo se llama la señora esa, hombre? La pelicortica como medio calva esa, es de la que estás hablando. La que seguís que te hace dar tanta ira. No, pero es que no puedo decir el nombre. Pero bueno, eso. Pero no es mi psicóloga, para aclarar. No, ella la sigue es para ejercitar mi paciencia abierta. Pero mira que ella hace una cosa muy parecida y es que, digamos, quiere volver la manera como ella practica la psicología como la única y real, ¿cierto? Sí. Pero realmente, ¿qué hay detrás de eso? Hay miedo. O sea, digamos, cuando yo me he afiliado a una verdad, o sea, cuando yo he sentido que esta verdad me sostiene, entonces, para no perder esa seguridad que me da esa verdad, que son los radicalismos, entonces elimino todo lo otro. Y le quito valor. Y esa es la manera como se hace para preservar. O sea, yo creo que digamos, Dios se manifiesta de muchas maneras, tantas maneras como diferentes lo humano, ¿cierto? O sea, tantos contextos, tantos espacios, tantas generaciones de humanos que han pasado. Dios se manifiesta de muchas maneras y cada grupo en su momento encuentra una manera de establecer ese vínculo. Y ese vínculo muchas veces lo que pasa es que hay un grupo
que lo toma, se radicaliza y empieza a tener unas normas en cuanto a cómo se debe practicar y se vuelve, creo que lo que vos estás diciendo, Andrés, entonces se vuelve, la espiritualidad se vuelve esas normas. Ajá. Y se olvida que de lo que hay que estar es del mensaje, no de la norma. Exacto, y termina convirtiéndose en una secta. Véanlo, cuando cogemos la vida espiritual y le ponemos normas humanas y le implementamos un montón de reglas, eso se llama secta. Y si busca el significado de sectas, es tener sus propias reglas con visión y separarse. Nos van a tirar piedras, parce, con este podcast. No, yo no esperaba eso, weón. Te lo juro por Dios que no esperaba eso, porque lo que yo tengo, oiga, pues a mí es que lo juro por Dios, lo que yo tengo en el contexto y es eso no está permitido. En la Biblia dice A, en la Biblia dice B, en la Biblia dice C. Voy a brincar una cosa que me parece fundamental. A vos, como tu fe, yo ya voy a quitar la religión, tu fe te ayuda a ser autocompasivo, te ayuda a hablarte a vos, te ayuda a aceptar las sombras que tenés, porque pues uno no es solo una fuente de virtud. ¿Cómo la fe te ha ayudado en eso? Porque pues básicamente ese es el camino del autoconocimiento y lo que nosotros decimos acá, ¿cierto? ¿Cómo te ayudó la fe a eso? Eso es correcto, ¿cierto? Pues ahora estoy, gracias a Dios, casado nuevamente casado. Mi esposa no era conocedora de Cristo. Cuando nos comprometimos, yo le dije que necesitaba buscar de Dios, que necesitaba de Cristo, que necesitaba de Jesús en mi vida. Ella aceptó y empezó a acompañarme y hoy en día conmigo dirigimos un grupo en la casa de oración con los chicos que la iglesia nos permite hacerlo ahí, en nuestra casa. Y cuando tú me dices cómo eso me ayuda, es porque, como se lo he dicho, no dejamos de ser humanos, cometemos errores a diario, pero hay algo que nosotros le llamamos espiritualidad, ese Espíritu Santo que tenemos, que hemos recibido cuando realmente tenemos ese cambio, cuando realmente hacemos ese cambio en nuestras vidas, el Espíritu Santo toma nuestras vidas y nos da un discernimiento, un entendimiento, más allá de lo que no podemos entender. En situaciones difíciles, es decir, una pelea, yo hablo con vos y me disgusté y creo que yo tenía la razón, pero aún así yo teniendo la razón, si lo he ofendido a él, tengo que buscarlo, no solo a él, sino a las personas que están alrededor, que estaban alrededor de su momento, y si lo que nosotros manejamos, pedir perdón, pero un perdón que yo sienta en mi corazón, que yo quiero aprender, y él va a entender, o la persona que está teniendo ese conflicto conmigo va a entender, este hombre tiene algo diferente que está impartiendo en sus vidas, está buscando su propio propósito, realmente yo sí quiero cambiar, quiero ser una mejor persona, tener compasión por los demás, y no compasión de miseria, sino ese amor de realmente, porque es que yo no puedo no simplemente hacer una obra, llevar un pan a alguien de la calle, porque yo me voy en mi casa, me espera mi comida y mi plato favorito y mi esposa a mi lado, pero ese hombre sigue ahí en la calle. Andrés, y también listo, eso está súper bien y súper chévere y súper bacano, pero vos sos compasivo con vos mismo, o sea, te perdonas todas las cagadas que hiciste en el pasado. A eso es a lo que me refiero. La fe te ha ayudado a perdonarte a vos, porque perdonar para afuera muchas veces es mucho más sencillo que perdonarme yo, y creo que eso lo hemos hablado en los 49 capítulos, en los 50 capítulos que llevamos, y es, te tenés que perdonar. ¿A vos te ha ayudado? Sí, totalmente. Porque hay un versículo en la Biblia que dice, vamos a decir, un versículo en la Biblia, lo voy a llamar así, un versículo en la Biblia que dice, todo lo viejo ha pasado, ahora ha nacido algo nuevo, soy un ser nuevo. Ah, pero es que usted sigue siendo el mismo. Sí, pero por dentro he cambiado. Las personas que me conocieron hace tanto tiempo, Andrés tiene algo diferente. Wow, ese algo diferente es un nuevo nacimiento. ¿De dónde proviene ese nuevo nacimiento? De la vida espiritual, de mi contacto, de buscar de Dios todos los días, de anhelar su presencia en mi vida, de tener presente a Dios hasta para comer y decir, Señor, gracias por eso que me está dando, porque antes, en ese tiempo no lo tenía, ahora lo tengo. Gracias, agradecido. Ok, o sea, finalmente ayuda al agradecimiento, ayuda a la compasión, sí, ayuda a la construcción diaria, porque eso es de los hábitos, ¿cierto? Estoy es como saliéndome de todo lo que puede ser el tema de fe y religión, sino que lo que hemos venido hablando aquí como en cosas. Entonces, Majo, hágale, que usted está que yo le veo las palabras. No.
Le debo las palabras, diga lo que iba a No, decir. estaba pensando en una, pero no estaba a punto de hablar, sino que estaba pensando muy vívidamente, Sí. como una experiencia con la fe. Porque sí, estaba pensando como lo diferentes que han sido nuestros caminos, como el de Andrés y el mío, para llegar a lo mismo. Me gusta mucho como de tu discurso que separa un poco como la religión de la fe, porque yo toda la vida pensé, pues confundí esas dos cosas. Yo pensaba que tener fe era creer en alguna de estas cosas, en alguno de estos dogmas que nos han presentado como caminos para llegar a la fe o a la espiritualidad, o bueno, porque eso, yo no crecí en un contexto religioso, o sea, yo jamás, mi abuela era súper Agnóstica. atea, bueno, no sé si agnóstica o atea, pero sí, o sea, ella vino a rezar el rosario el día que se iba a morir, muerta del susto, a ver si algo la salvaba, pero jamás, pues, mi papá me desevangelizaba. Yo estudié los primeros, pues la primaria en un colegio de jesuitas. Sí. Entonces hice la primera comunión y yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y mi papá me decía, ¿qué te dijeron hoy? Como para borrar lo que me habían dicho. ¿Y ustedes creen que yo me acuerdo de algo de la iglesia católica? Absolutamente nada. Pero en algún momento, en un momento de mucha oscuridad, así como la gente que tiene adicciones a alguna sustancia cuenta que tocó fondo, yo toqué fondo. Pues como cuando no veía con muchas salidas a mi situación en ese momento, y yo dije, por favor, si existe algo, lo que sea que exista, Dios, los extraterrestres, ayúdenme, porque yo ya sola no puedo. Y ahí empecé como a desarrollar, fue muy mágico porque la vida me empezó a poner cosas como que confirmaban un poco que había algo que me sostenía. Entonces yo nunca le he puesto un nombre a Dios y creo que yo no me atrevería a definir qué es Dios, porque creo que en nuestra mente humana ese concepto ni siquiera lo podríamos abarcar. Pero sí, me parece bonito es que a través de un camino muy diferente, tomando cosas de lo que me servían, porque a mí siempre me ha interesado mucho leer sobre otras culturas, entonces tomando lo que me servía del budismo, tengo una persona que trabaja en mi casa que para mí ha sido una maestra espiritual hermosa, que es cristiana, que es Mimi. Entonces Mimi me ha enseñado muchas cosas y yo, bueno, esto resuena conmigo, y he entendido eso, como todos estamos hablando en lenguajes diferentes de lo mismo. Que finalmente es el amor. Sí, ¿cierto? y lo que decía Andrés muy lindo, sí, finalmente es el amor. Sí. Y lo que decía Andrés como que me hace mucho sentido, porque él dice como que eso, que la fe se tiene que alimentar. Y yo siempre pensé que la fe era algo que, boom, que aparecía y que surgía y con lo que uno nacía. Y yo decía, qué envidia esa gente que tiene fe. Pero la fe también es una decisión. O sea, yo un día decidí, yo dije, yo elijo creer que hay algo superior. Ok. Andrés, y desviémonos un poquito de esto y la pregunta es la siguiente. Vos sos un hombre de ciencia. Pues finalmente vos te dedicas a la química, ¿cierto? Exacto. Usted me regaló un café y yo lo llevo al equipo que analizo, que se llama cromatógrafo líquido, y te puedo decir la cantidad de cafeína que tiene por mililitros. Listo. Vos, ¿cómo? Porque hay una creencia popular que la ciencia y la fe no pueden comulgar, ¿cierto? Eso es la creencia popular. Listo. ¿Vos cómo haces que eso... ¿Cómo se dice eso? Que no sea comulgar, pues, que eso comulgue. Converja. Sí, hay muchas teorías que se hablan de eso, pero es más que todo desde la creación de la Tierra, del universo. Sí. Es en eso. Pero realmente cuando usted saca ese contexto y busca a los grandes científicos, las grandes personas que construyeron la ciencia o las matemáticas, porque es que la ciencia trata de demostrar con hechos, Ajá. mientras que la fe habla es de lo que no puede demostrar con hechos: el amor, las emociones, los sentimientos, la espiritualidad. Sí. Y eso no se puede demostrar con una ecuación matemática. Así de sencillo. Hay muchos grandes, digamos así, desde Albert Einstein, Sí. que ellos buscaban demostrar o mirar o entender el comportamiento de Dios a través de cosas que ellos aplicaron a la vida y dejaron a la vida. No solo él, también Isaac Newton, también Copérnico, Galileo, todos esos eran religiosos. Luis Pasteur. Entonces ellos tratan de creer, ellos creen o mueren creyendo, digámoslo así, en que si hay algo divino al final, si hay algo divino. Entonces no hay una diferencia realmente si lo vemos así. No hay una pelea, no hay una diferencia, porque van ligadas de las manos, van juntas.
pero Ok. no se separan realmente. Pues, sí, lo que se suele hablar es de evolucionismo o de creacionismo. O sea, digamos, si somos producto de la evolución o somos una obra de creación de Dios. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Un intento desesperado por por explicar de dónde venimos. Ujú. O sea, Exacto. digamos, en el fondo no es diferente. Ok. O sea, Son caminos. Utiliza caminos diferentes, pero hay una pregunta de fondo, ¿de dónde venimos? ¿De dónde surgió todo esto? Hay dos libros que les quisiera recomendar sobre este tema. Uno se llama ¿Cómo habla Dios? Sí. Que lo escribió, creo que se llama Francis Collins, que fue el director científico del programa del genoma humano, o sea, Ok. un científico pues puro y duro. Y él cuenta cómo él a través de la ciencia pasó de ser ateo a creer en Dios. Ok. O sea, el camino contrario totalmente. Y hay otro que se llama Ciencia y Espiritualidad de Ken Wilber. Y es muy bacano porque, sí, básicamente busca los puntos de convergencia y explica cómo realmente pues estamos hablando de lo mismo. Ok. Entonces, realmente no hay una separación, Simón, sino que van las dos de la mano. Ok. Una queriendo demostrar una cosa y la otra demostrando lo que no puede mostrar. Y lo que yo señalaba ahorita, o sea, la pelea es simplemente aquel que se aferra a la ciencia como su mayor certeza, entonces tiene que destruir lo espiritual, porque parece Y viceversa. exotérico y pone dudas. Y el que se aferra a la espiritualidad como única realidad, entonces niega esto otro. Pero finalmente quienes son capaces de dialogar y decir, o sea, es que hay cosas del espíritu que solo se explican a través del espíritu y cosas de la materia que solo se explican a través de la materia. ¿Qué era lo que vos estabas diciendo? Bueno, me voy a ir a una pregunta, a una pregunta final. Andrés, ¿vos qué consejo le darías a una persona que quiere construir la relación consigo mismo, que está sumido en alguna dificultad, en una depresión, en algo así, y siente que perdió la fe? Vos, desde tu creencia, desde lo que has vivido, porque estuviste en ese lugar, ¿qué consejo le das? Lo primero es aceptarlo, que está mal. Porque cuando usted se acepta que está mal, tiene un problema, ahí está dando el primer paso. Sí. Esa es la mejor. Sí. Y la segunda, como le dije yo, si el ser humano yo lo baso en 3 aspectos, que es cuerpo, alma y espíritu. Alimentar ese espiritual te puede ayudar desde un punto de vista. Estoy seguro que va a encontrar la solución. Sí, y me voy a aferrar, ¿por qué? Porque voy a aferrar eso. Porque yo creo y recibo acerca de lo que vivo en la fe y profeso lo que tengo en la fe. Y si eso no se quitara con la fe, realmente apaguemos y vámonos. No hay nada que hacer. Ok. Estaba pensando en algo que me quedé pensando en eso y creo que puede ser útil dejarlo salir a ver cómo Todo es útil, sale. hágale. Sí. Suéltalo. Cuando hablabas sobre cómo la fe puede ayudarnos como a generar estos cambios grandes y por qué es importante, Sí. yo creo que uno siempre, o sea, siempre tiene que haber una parte de uno que cree que es posible. Wow. Si todas las partes de ti sienten que eso que anhelas es imposible, no lo vas siquiera a intentar. Y a veces hay como luchas tan difíciles como una adicción o como una depresión muy fuerte, como una pérdida muy fuerte, como salir de la universidad y decir no tengo nada para comer, que uno no encuentra salida. Entonces, cuando uno se conecta con una posibilidad, con una pequeña esperanza, que es la fe, que es listo, esto no está en mis manos, pero se lo dejo a un poder superior, hay partes de ti que sienten que vale la pena luchar por eso. O sea, se enciende como esa La llama de posibilidad esperanza. dentro de uno. Ok. Hay algunas personas que pierden eso. Lastimosamente pierden eso. Y ¿sabes por qué pasa eso? Y pasa muchos en las iglesias. Se los voy a decir por qué así de fácil. Porque a ellos les meten de que todas esas cosas son demonios, son espíritus que están atormentando. Y simplemente es una ansiedad y es una reacción, una ansiedad que lo lleva a una depresión. Y eso simplemente puede ser un trastorno químico del ser humano. Obvio, yo no estoy diciendo que visitar al psicólogo o al psiquiatra esté malo. No, son ayudas que Dios pone también en el camino para que personas sean salvas. Porque aquí el conjunto y el punto es ayudar al prójimo, darle salidas, animarlos a que hablen, porque esas personas cuando no hablan,
cuando no son capaces y pierden esa fe total, terminan, ¿saben qué? Suicidándose y acaban con sus vidas. Perdón, seguí. Y entonces, ¿por qué lo hablo? Porque lo viví con el hermano de mi esposa. Y tener su fe intacta fue el momento más poderoso y glorioso de nuestra relación matrimonial. Porque ella se quebrantó, así como Jesús lloró cuando se murió Lázaro. Porque Jesús sintió el dolor y tenía que vivir. Él vivió todos los aspectos de nosotros, todas las situaciones, toda la ansiedad, toda la depresión. Él vivió todas esas situaciones igual que nosotros. Pero Él dice, nada le sobrevendrá que ustedes no van a poder con ella. Todo lo van a poder en mí, porque yo pude con eso. Él no nos va a poner una carga más pesada. Lo que pasa es que nos han enseñado a callarnos y eso lleva a que las personas se escondan en sus propios hábitos y en sus propias tristezas y terminan quitándose la vida realmente. Entonces yo los invito que hay que hablar y demostrar de que realmente hay una solución y que la vida es para seguirla viviendo, para gozarla y para disfrutar y para mejorar nuestro carácter en la vida realmente, porque estamos en un proceso de mejora continua de nuestro carácter y ser mejores seres humanos cada día. Yo estoy profundamente sorprendido. Conta. No. Pues yo no me esperaba que esta conversación fuera a derivar en esa visión, ¿cierto? Porque realmente lo que yo dije ahorita, la concepción que tenía de las personas cristianas es que son como un caballito cochero, ¿no? Más que... Y no solo los cristianos, mi hermana que también es súper religiosa, eso es como... Desde el catolicismo son como un caballito cochero, pero pues... Caballito cochero para los que no son colombianos es como esos caballitos que les ponen como unas cositas en los ojos para que solo puedan ver hacia el frente. Y no se asusten con las cosas que ven a los lados porque los caballos ven para los lados. Andrés, muchas gracias, parce. De verdad, muchísimas gracias por aceptar una invitación a un lugar donde hablamos de tantas cosas diferentes, huevón, a la religión y a la fe. Y prestarte para traer pues el mensaje que vos tenés. Y entonces te agradezco profundamente, marica. Yo que te conozco hace mucho rato he visto un cambio en vos. Y nada, pues y a ustedes dos muchas gracias como siempre. Gracias. Por estar aquí presentes y aguantarme durante 50 capítulos. Ya 50 capítulos, marica, qué montón. Siempre son buenas estas conversaciones. Que vengan otros 50 más. No, pues madre. Bienvenidos. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Sí, muy Bueno. Alienador, muy... Y si las personas quieren seguirte, ¿dónde te pueden encontrar? Ok, en las redes, en Instagram me encuentran como Andrés Rayapiso Vasco. B-V-A-Z-C-O. Sí. Vasco. Y así me encuentra también en TikTok, también en Facebook y en YouTube. Sí. Estoy manejando todas esas redes sociales porque yo creo que estoy generando un movimiento que está inquietando a algunos religiosos, porque yo creo que se acabe realmente esa religiosidad y esas peleas de tantas separaciones, de que usted tiene la razón, yo tengo la razón. Ninguno tiene la razón hasta que usted no vaya y viva como el catolicismo, usted no vaya y viva como un budismo, usted no vaya como un judío y se des cuenta que de pronto todo eso te está llevando a Dios. No quiero quitar el camino a Jesús, porque para nosotros Jesús siempre va a ser el camino hacia el Padre. De ahí para adelante, cada quien puede buscar cómo encontrar esa salida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguir con nosotros después de 50 capítulos y apenas está llegando al podcast, lo invitamos a que vaya a YouTube o en Spotify en @dondemetolatusa y busque toda esa cantidad de temas de los que hemos hablado, cosas tan interesantes, incluido pues este capítulo. Recuerden, todos los jueves, 5 p.m. hora de Colombia, sale capítulo nuevo y en el próximo, que es en el capítulo 51. Que viene, que usted está muy emocionado. Yo estoy muy emocionado porque vamos a hablar del tema de las adicciones, ¿cierto? Y lo vamos a hablar desde la vivencia de nosotros tres, ¿cierto? Porque aquí todos hemos sido adictos, ¿cierto? A ver si le sacamos algo de información a Elkin. Puta Elkin, a ver si dice alguna de las cosas de él. Me disculpo con nuestros oyentes que en el capítulo 51 no los estaré acompañando. Y nada, nos vemos ahí. Gracias por seguirnos en @dondemetolatusa. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, gracias.